Continuamos con el programa especial sobre la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, alabado seas, sobre el cuidado del planeta, sobre el cuidado de la casa común. Estamos en un interesante conversatorio con diferentes especialistas y bueno, queremos poner el punto específico sobre esta denuncia que hace el Papa del daño que están causando sobre todo los países desarrollados, los países ricos sobre los países más pobres. ¿Cuál es la responsabilidad o qué se espera, Padre Hipólito, de que en reacción a esta encíclica de que se tome a favor de las zonas más pobres que son las víctimas de esta contaminación? El Papa en este punto nos recuerda que hay que tomar como modelo a la naturaleza. La naturaleza, y si uno ve una planta, va a un bosque, es capaz de hacer un cambio cíclico, ¿no? Hay una vuelta cíclica ahí, nada se desperdicia y nada es en vano. Hay todo un reloj cíclico en la naturaleza, en el medio ambiente. Y el Papa dice, en las tecnologías no pasa igual. Lo que ya no sirve en las tecnologías se desecha y va a contaminar justamente lo que en la naturaleza existe como armonía. Y llama la atención porque dice, por más que se han hecho intentos, todavía no se ha logrado hasta hoy, que exista un reloj también donde den la vuelta a todas las tecnologías y ya no se desperdicie. Si hoy uno compra un celular, sabe que de aquí en unos meses, si no es en unas semanas, lo puede desechar y eso va a contaminar el medio ambiente. Este es un llamado, tomar a la naturaleza, los bosques, las plantas, los animales, como modelo para nuestras propias tecnologías. ¿Cómo pagar esa deuda ecológica? Yo quisiera más bien que el Padre me diga, ¿no será esto de repente dejar de lado esa frase bíblica o de repente, ¿no?, que está metido en la cabeza, en el chip de todos nosotros, en el sentido cuando se decía, pues, dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios? Mire, la historia de la Iglesia y también la historia de la Iglesia es compleja, ¿no? Y ahí ha habido, a raíz de esta frase, que es bíblica, ha habido muchos malos entendidos. Pero esta frase hay que entenderla en su contexto. Jesús, cuando viene acá, no viene a hacer una opción política por nadie, ni a tomar partido político por nadie. No, más bien viene a promocionar al hombre. Hace una opción política, pero por el hombre, todo el hombre, todo el hombre. Y no es además una opción política, es una opción hecha bajo la voluntad del Padre Dios. Y cuando Jesús dice dar al César, le está diciendo, hay cuestiones que corresponden a los políticos, ¿no? Hay cuestiones que corresponden al rey. César era el emperador romano y está dibujada su imagen en la moneda que está ahí. Y les está diciendo, lo más importante aquí es el hombre. Yo he venido por el hombre, no he venido a tener dinero ni nada. Y si hay dinero es en vista al hombre. Si hay tecnología es en vista al hombre. Creo que actualizar este texto de esa manera nos permite ver con más amplitud las cosas. La opción de Jesús es la opción por el hombre, no por el César, ni por la moneda, ni por nadie, es por el hombre. Pero pareciera que cuando dice dar al César, está reconociendo un poder. Un poder político. Sí, es un poder porque... Y eso implica reconocer la desigualdad. No, el poder, y lo recalca también en la Biblia y en la historia y los pensadores, el poder incluso viene de lo alto, ¿no? Si alguien es poderoso porque hay una permisión de Dios, pero Jesús está reconociendo y está poniendo incluso los ámbitos. Hay un ámbito religioso que compete a todos, también político que compete a todos, pero los especialistas en la política son estos, en la religión son estos. Cuando una persona tiene un poder y un dominio, debe ser bien usado, porque el poder en la Iglesia se entiende más bien como servicio. Ya el título del Papa es siervo de los siervos, el servicio. Si no se entiende así como servicio, hay corrupción, hay coimas, hay compras de conciencias y otras cosas más. A propósito de política, yo quisiera que quizá pudiéramos tomar en cuenta eso, ¿no? Hay también un cuestionamiento a la forma como se ejerce el poder, a la forma como el poder se impone su lógica, impone sus condiciones,
y cómo es que esto al final se convierte en un círculo vicioso. Por ejemplo, esa relación entre política y economía, ¿no? ¿Quién decide qué hacer en el mundo de las inversiones? Bueno, los especialistas dirían que, por supuesto, un estudio de mercado, por ejemplo, ¿no? Que es lo que se enseña normalmente en las escuelas de economía. Pero desde un punto de vista más global, habría que mirarlo como precisamente una ocasión en la cual se tiene que ver el conjunto, ¿no es cierto? Y él habla de algo que me parece muy interesante, que haya un diálogo entre la política y la economía, en el sentido de que el ministro de Economía, por muy especialista que sea, por muy sabiondo que fuera, y por mucha especialización que haya obtenido en el exterior, no tiene que pensar que por esa razón él ya tiene la verdad, sino que hay que dialogar precisamente con quienes asumen el costo de sus inversiones, que normalmente son los pobres, son los sectores mayoritarios, que son totalmente excluidos, ¿no? Entonces, ese enfoque me parece muy, muy importante, ¿no? Un diálogo entre la economía y la política, que es como decir en el Perú, entre el especializadísimo ministro de Economía y también las autoridades locales, las autoridades regionales, y por favor, delante de la sociedad, con participación de la sociedad, a fin de que precisamente haya transparencia, porque si no, estamos en esos contrabandos enormes que el ministro dijo la última palabra, nadie lo cuestiona, pero al final los costos revierten sobre un amplio sector que es el Una que de las carga cosas con eso, ¿no? que me parece interesante de este Papa, del Papa Francisco, cada Papa tiene su peculiaridad. Y una de sus peculiaridades es que no tiene miedo a escuchar. No es que los otros hayan tenido miedo, además sino él cumple que un rol político porque es el jefe del puntualiza Estado mucho. Vaticano también. Cumple Sí. un rol político, claro, al servicio, pero también en el nivel de organización, de dirigir un Estado que es independiente, pero entonces él también tiene, digamos, la experiencia como para poder comentar sobre este tema. A mí me gustaría que el padre un poco también nos aclare de repente, ¿no? Temprano decíamos que ha tenido que ser un papa latinoamericano, como que tuvo que ser también un latinoamericano, el padre Gutiérrez, quien se atrevió a desafiar, ¿no es cierto?, la concepción de la iglesia en esos momentos, a través de la teología de la liberación. Pero yo le quiero invitar, padre, para que me diga, por ejemplo, ¿no será que ya el padre, aparte de estos argumentos, ha visto que la tendencia mundial es eso, el consumismo que nos está destruyendo y está reemplazando, y que de hecho en gran parte ya lo reemplazó desde mi perspectiva, a la parte espiritual, a los valores, en otras palabras, ¿sí? Entonces el padre no le ha quedado, desde mi perspectiva podría ser eso, ¿no?, que posicionarse para que la Iglesia Católica no quede excluida. ¿Qué piensa usted? Bien, como le decía al inicio, el Papa Francisco no tiene miedo a los nuevos tiempos, para nada, ¿no? Más bien al contrario, los enfrenta, los toma en sus manos. Yo quisiera también valorar la figura del padre Gustavo Gutiérrez como el único aquí en Latinoamérica que fue capaz de crear una nueva concepción teológica que ya está incorporado a toda la teología, se estudia en las universidades, en los seminarios, en todo el mundo, ¿no? Se escucha del padre Gustavo Gutiérrez y de sus libros, ¿no?, que ya son clásicos para estos temas. La teología de la liberación. De liberación, que no es una cuestión política, sino Cristo vino, y Cristo vino a liberarnos del pecado, ¿no? El mensaje central de la teología de liberación es hay que liberarse de las estructuras que dañan al hombre, que dañan a la persona. Es el mensaje central de esta teología. Y con respecto a la segunda parte, quisiera también tener en cuenta que la iglesia a lo largo de 20 siglos ha ido produciendo hombres que se han enfrentado a aquellos tiempos, a aquellos momentos. Francisco de Asís es uno de ellos, San Agustín es otro, que tiene que enfrentarse incluso a las invasiones que había en su época. Y otros, podríamos enumerar muchos nombres, pero hoy le toca al Papa Francisco, tomar los temas actuales de la sociedad, no porque sea hoy la sociedad una sociedad agresiva a la iglesia, que bueno, si uno va a la calle encuentra mucha gente creyente,
O sea, no, tampoco tenemos miedo a decir la iglesia... Sobre todo en Sudamérica. En Sudamérica, que es un continente, una parte del continente americano que es muy creyente. Sino más bien va el Papa más allá. Va a decir, aquí hay una preocupación social. Aquí ha habido cumbres sobre el medio ambiente y no les han hecho caso hasta ahora. Aquí falta diálogo. Aquí cada uno quiere saber lo que es la ecología y no se cierra. Esos acuerdos del acuerdo de Kioto, las cumbres COP que hubo en diferentes partes del mundo quedan en papel nada más, no se están cumpliendo, claro. Y ese es el llamado fuerte que hace el Papa Francisco para que se creen esas organizaciones que tengan poder sancionador, que tengan poder para poder hacer cumplir estos acuerdos y que todas se sientan responsables, que no sea solamente un acto protocolar nada más, ¿no? Y como ¿será dice... posible que las grandes potencias asuman o hagan un mea culpa y asuman la responsabilidad de reparar lo que han dañado? Por lo menos lo señala, tiene el coraje de señalarlo y reta y plantea desafíos, ¿no? Hay una crítica abierta a los eventos, los menciona Río, menciona otros eventos importantes. Y prácticamente les está diciendo mucho discurso, muchas declaraciones, muchas fotos, pero acción concreta no. Y yo leí por ahí unas declaraciones que el Papa hizo luego de que tuvimos en Lima el evento último preparatorio, ¿no? Y él dijo que le parecía una muestra de debilidad, de indiferencia, ¿no? Lo que creo que es un lenguaje muy, muy franco, muy frontal, pero que no se estila en el mundo de las declaraciones de una autoridad como el Papa, ¿no? Entonces creo que él también está inaugurando un nuevo estilo de denominar a las cosas por su nombre, lo que creo que va a contribuir poderosamente para que tengamos más claridad, ¿no? Yo quisiera que de repente entender esto de la presencia del Papa, de Francisco, argentino, latinoamericano, jesuita, entenderlo en el contexto de que está emergiendo ese liderazgo que de alguna manera hemos visto que se ha perdido. Por ejemplo, y traigo a colación el acontecimiento en Estados Unidos. Fidel Castro decía, hace muchos años, decía que tendría que haber un papa latinoamericano y que tenía que haber un presidente negro en Estados Unidos para que se restablecieran las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. ¡Oh! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Profeta. Eso implica entonces, desde mi punto de vista, por eso dije, esta encíclica es revolucionaria, ¿no? Porque está recogiendo, de alguna manera, ya no el aspecto de la naturaleza como una cosa independiente, sino que nosotros, como parte de la naturaleza, porque siempre hemos sido parte de la naturaleza, somos los culpables de esto, de lo que está pasando en nuestra casa. Pero cierro mi idea con eso que le digo, ¿no? O sea, estamos frente a unos acontecimientos espectaculares, por decir, ¿no? Y los plantea con un desafío, y de repente lo revolucionario también es su papel frente a la pobreza. Señala que los políticos crean pobreza a propósito para crear ignorancia y seguir mantener en ese poder, ¿no? Y reta a que las ciudades no alberguen más pobreza, no produzcan más pobreza, sino hay que producir, dice, hay que hacer ciudades que incluyan a la pobreza y que sean lugares de desarrollo. Y eso es todo un desafío, ¿no? Y eso va a implicar seguramente pues, una nueva, decía yo, una nueva ética, si no, no es posible estos cambios frente al medio, frente a la sostenibilidad, frente a la arquitectura. Y como todo está interrelacionado. Eso va a implicar, mire, el impacto en la enseñanza de la ecología. Ya no podemos enseñar desde el inicial, la primaria, la secundaria, de que la ecología o las ciencias ambientales tiene que ver con la planta, tiene que ver con los animalitos. Eso fue lo que propusieron los biólogos al comienzo, ¿no? Así es, esa fue la concepción que en el fondo era permitir, ¿cierto?, que el hombre siga agrediendo, desarrollando su cultura ilusionista. Entonces ahora, ¿qué nos dice esta encíclica? Que la ecología tenemos que verlo como una ciencia que establece las relaciones del todo. Hombre incluido. Hombre incluido. Claro, por eso me parecía tan importante el enfoque holístico precisamente, ¿no? Y cuando no tenemos el enfoque holístico, lo que hacemos es tomar elementos sueltos, aislados, que al final terminan totalmente en una situación improductiva, ¿no? Al revés de lo que ahora se está planteando, ¿no? Sobre este punto de la educación me parece que es muy importante
también un enfoque que creo que habría que tomarlo como un reto generalizado, ¿no? Porque habla de la familia, habla del sistema educativo, de los medios de comunicación. No restringir tampoco el tema a los especialistas, ¿no? Esto tiene que ser un asunto que le concierna al conjunto de la sociedad, donde todos están involucrados, donde todos son a la vez generadores de problemas, pero pueden ser también quienes propongan soluciones. Entonces Así me parece es. algo muy importante. En ese sentido, en UPAO, desde la academia, estamos generando también la opinión pública, generando este debate para poder crear conciencia. Esperamos que este programa llegue a muchos televidentes de Trujillo, y para que tenga mayor difusión vamos a repetir nuestro programa el sábado y domingo de 10 a 11:30 de la mañana. Ya lo sabe, este programa especial sobre la encíclica del Papa va a ser repetida este sábado y domingo de 10 de la mañana a 11:30. Ahora vamos a una pausa y regresamos con la parte final del programa.